Más acá en nuestro espacio Sí Se Puede, en Canal 5 Guanacaste, quien les saluda, su amigo, su servidor Luis Diego Dígeres. Bueno, siempre es un honor contar con su presencia. Yo soy programador neurolingüístico, gestor empresarial, coach sexual de pareja, también psicólogo clínico, pero bueno, como ustedes ya saben, mi herramienta principal es la programación neurolingüística o la PNL, ¿verdad? Que son las siglas que conforman a este término complejo, bonito y amplio como es la programación neurolingüística. Recuerde que si ocupa algún traje puede visitar a la sastrería Molgus. Ellos, bueno, hacen hasta visorías, ¿verdad? Por Zoom también, o puede ir directamente a la oficina que están en San José, en Guadalupe, y ellos, bueno, le asesoran para un buen traje para que usted se vista súper, pero súper bien. Después de la pausa vamos a hablar de la mente inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Bueno, eso lo vamos a tratar después de estos comerciales. Celulares Alex, ventas al por mayor y al detalle en Liberia. Visítenos además en Playas del Coco y en Tamarindo. Amigos, estamos acá de regreso en nuestro espacio Sí Se Puede. Hoy desarrollando el tema del inconsciente. ¿Qué es ese término tan complejo? ¿Qué significa? Quizás usted lo ha escuchado en algún medio de comunicación, tal vez ha escuchado a algún psicólogo hablando del inconsciente. ¿Qué es? Bueno, el inconsciente básicamente es o nace o tiene mucha referencia en lo que es la psicología, lo que es el psicoanálisis y lo que es los estados de trance. Sigmund Freud lo hizo muy famoso, trabajar mucho con lo que es la mente inconsciente. ¿Qué es esto? ¿Qué es la mente inconsciente? Bueno, básicamente tenemos dos puntos de referencia, el consciente y el inconsciente. Visualícelo de esta manera, como si fuera un iceberg. Imagínese un iceberg, por ejemplo en Alaska, que usted está viendo ese iceberg, ve la punta del iceberg y eso es lo que usted está viendo, esa es la mente consciente, lo que uno ve. Pero, ¿qué pasa con lo que no vemos, con lo que está debajo del agua, con el resto del iceberg? Quizás es la parte más grande, es lo más potente. Eso justamente es la mente inconsciente. La mente inconsciente es de lo que no nos damos cuenta, pero que se manifiesta. Lo que a veces nos determina la vida, lo que determina nuestras acciones, nuestras conductas, incluso nuestros estados de ánimo, y que vienen en base a experiencias aprendidas. Buenas, malas, pero están ahí. Esa es la mente inconsciente. Lo que en teoría no controlamos, ¿verdad? En teoría. Decía el doctor Milton Erickson, que Erickson fue un psicólogo, un psiquiatra y el más grande exponente de la hipnosis, y en quienes se basaron para el doctor Richard Bandler como modelo, gestor para crear la programación neurolingüística. El doctor Erickson decía, yo hipnotizo a la gente para deshipnotizarla, porque viven en un trance constante. ¿Qué nos dice esa pequeña frase? Viven en un trance constante, que a veces no nos damos cuenta de lo que ocurre alrededor, a veces no somos conscientes. Hay que hacer consciente el inconsciente. ¿Cómo es eso? Empezar a darnos cuenta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, analizando cada detalle. ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué hablo de esta manera? ¿Por qué me he visto así? ¿Qué es lo que ocurre en mí? Si no sé bien esta guía, ¿qué sucede? Que a veces iré por el camino de la vida, viendo dónde me mueve el viento, sin alguna dirección clara, sin algún punto claro. Es por eso que es bueno que usted empiece a manejar las emociones, empiece a manejar, a preguntarse el por qué y el cómo. El por qué, porque bueno, es un punto donde empieza una búsqueda, y el cómo se enfoca en una solución. Es bueno que usted le encuentre soluciones a la vida. Es bueno que empiece a trabajar en eso. ¿Qué pasa con usted? ¿Por qué me comporto de esta manera con mi pareja? ¿Por qué soy tóxico? ¿Por qué soy feliz con ella o con él? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro?
eso está en el inconsciente. ¿Qué pasa a veces? A ver, cuando una persona sufrió un evento traumático, por ejemplo una violación, cuando era niño, por ejemplo, y luego la persona a medida que crece no recuerda ese evento, y uno le dice, ¿cómo no te vas a acordar? O sea, si fue algo muy, muy fuerte, muy, muy difícil. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestra mente intenta protegernos, pero la conducta negativa se manifiesta de alguna u otra manera, aunque uno intente olvidar el evento traumático. Como que, bueno, vamos a ser una persona que es muy agresiva, por ejemplo, o es muy, muy tímida, una persona muy nerviosa, o de igual manera podemos tener una persona muy sexual, pero ya cayendo en la parte negativa. Entonces ese evento traumático nos sigue afectando el resto de la vida hasta que no lo hagamos conscientes, hasta que no vayamos a terapia, hasta que no asistamos a sesiones para trabajar ese evento traumático. De lo contrario, nuestro inconsciente va a apoderarse y va a incrementar esos aspectos negativos. Ahora, el inconsciente tampoco tiene que ser siempre malo, porque a veces lo hacen ver de esa manera. El inconsciente también tiene el poder de llevarnos, de liderarnos, de sacar lo mejor de nosotros. Entonces, el inconsciente es algo neutral, pero entre más usted lo haga consciente, más potente va a ser, más herramientas va a tener usted para enfrentar la vida, que ese es el éxito total, que usted aprenda a enfrentar la vida siendo consciente de todo su potencial, no minimizando sus cualidades, sino más bien controlándolo y dándole más poder, trabajando en esa parte. A veces nos dicen hay que trabajar en nuestros puntos débiles. Yo más bien considero que hay que trabajar en nuestras fortalezas. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo no soy bueno bailando y ensayo durante 10 años, siempre va a ser muy doloroso para mí, muy difícil. Pero si soy bueno en otras áreas y si me enfoco en esas áreas, en pulirlas, más bien las voy a disfrutar y voy a dar resultados mucho mejores. Porque hay habilidades naturales también. ¿Cuáles son mis habilidades naturales? Trate de identificarlas. Si están muy metidas en el inconsciente, trate de buscarlas, escarbar y ver dónde están sus fuertes. Y pula esos puntos fuertes. Los puntos débiles sí, hasta cierto punto, pero enfóquese más en sus fortalezas también. En esas fortalezas para que usted sea una mejor persona. El inconsciente se guardan a veces esas memorias que a veces son difíciles de acceder. A veces también requiere interpretaciones. En programación neurolingüística tenemos lo que es el modelo Milton. El modelo Milton son una serie de palabras que es un lenguaje vago, un trance conversacional, enfocados en lo que hacía el doctor Milton Erickson. Erickson era muy potente cuando él hacía una hipnosis. Entonces, ¿qué sucedía? Él utilizaba ciertas palabras para inducir estados de trance. El modelo Milton, eso es lo que genera que una conversación corriente, una conversación normal, la transformemos en un elemento poderoso y la ayudemos a otra persona. Le ayudemos a encontrar esas soluciones. Mediante esta interpretación, la persona puede acceder a esos estados que están en esa memoria interna y pueda utilizarlos a su favor. Que pueda utilizar sus cualidades. Por ejemplo, un cuento. Es algo que tenemos que trabajar con los niños. Si usted tiene hijos, trabaje con cuentos, con metáforas. ¿Por qué? Porque son interpretaciones al final de cuentas. A veces uno dice, esto es un cuento, ¿qué me sirve? No, el cuento, si le hacemos un cuento a un niño, el niño lo va a empezar a ver, va a empezar a imaginar y por ende se puede proyectar ahí en ese cuento. Al proyectarse en ese cuento también puede empezar a trabajar en soluciones para la vida, en mejorar la autoestima. Entonces desde pequeños también los cuentos o las metáforas, que uno dice, nada más es un cuento, nada más es una metáfora, no, tienen mucho poder. En programación neurolingüística lo sabemos muy bien cuando contamos una historia. Recuerdo una historia que estaba leyendo hace poco, justamente el doctor Erickson, donde él cuenta que llegó un policía que era alcohólico, también era obeso, tenía problemas de salud por eso. El padre y la madre de él también eran alcohólicos, todos los hermanos eran alcohólicos, y en fin, tenía un patrón de momentos anteriores o de familiares anteriores que vivían con ese rol de alcohólicos. Y llegó donde Erickson y le dice, doctor, ¿usted me puede dar un consejo? ¿Qué puedo hacer para dejar de tomar? Y Erickson le hizo
a ver, dos puntos que analizara. Uno, le hizo una pregunta. ¿Qué tan cerca está el bar donde usted vive? Y le dice, bueno, está como a 150 metros. Ok. ¿Y el otro a cuánto está? El otro más cercano. Ese está como a 2, 3 kilómetros más o menos. Ok. Bueno, consejo número 1. Siga tomando, pero eso sí, no vaya al bar que está cerca de su casa, sino que vaya al otro bar. Y consejo número 2, vaya al jardín botánico y observe los cactus. Cómo un cactus puede pasar un año entero sin recibir una sola gota de agua y mantenerse firme y mantenerse de pie y seguir creciendo y creciendo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, un año después llegó una muchacha a buscar al doctor Erickson para darle las gracias porque tenía el padre de ella, era un policía que era muy obeso y con problemas de alcohol, y de un pronto a otro dejó de tomar y bajó de peso. Llegó a agradecerle a Erickson y ella le preguntó, porque estaba muy curiosa, le dice, doctor, ¿qué fue lo que hizo usted para que mi papá bajara de peso y dejara de tomar? Y Erickson le comentó. Ella se quedó así como, nada más eso. Sí, nada más esas dos cosas le dije. ¿Y qué sucede con esto? Uno, o qué nos deja de enseñanza esta historia. Número 1, cuando Erickson lo mandó a que fuera al lugar más lejano, a la persona le empezó dos cosas. Uno, empezó a caminar más. Tenía que distanciarse o desplazarse a un lugar más largo. Y número 2, también le daba pereza a esa persona. Porque el ser humano usualmente es muy rutinario, primero que todo, y es a veces muy vago. El ejemplo claro es en el gimnasio, ¿verdad? Cuando entrábamos en enero y todos queremos bajar de peso y vamos al gimnasio y sí, qué bien, ok, pero ya en marzo no hay nadie en el gimnasio. ¿Por qué? Porque a veces nos falta constancia. Entonces somos muy rutinarios y nos cuesta concluir cosas, porque iniciar cualquier inicia, pero concluir es lo complejo. Y por ahí la persona desistió de tomar. Luego lo mandó al jardín botánico porque él le contó una metáfora. ¿Cuál era la metáfora? ¿Cuál fue la orden más bien que le dio a Erickson? ¿Cómo un cactus podía sobrevivir sin una sola gota de agua por un año y mantenerse firme y seguir creciendo a pesar de las circunstancias? Que si un cactus el cactus era una metáfora porque el cactus lo representaba a la persona, representaba al paciente, al policía. Seguía creciendo, quería decir esto, que podía seguir caminando, la vida continuaba sin una gota de agua. ¿Qué era el agua? A nivel metafórico, el agua era el alcohol para el paciente. Si ese cactus se mantiene firme y sigue creciendo, o sea, sigue mejorando, sin una sola gota de agua, ¿cómo yo no voy a poder romper ese patrón de dejar de tomar? Entonces, esa simple historia cambió la vida de una persona. Así son los cuentos, así son las metáforas. Eso es lo que hacemos también con PNL. Llevarlo a las metáforas para que la persona se visualice en otras situaciones y para que su inconsciente empiece a modificarse, porque usted también tiene el poder de modificar el inconsciente. La magia está en hacer consciente lo inconsciente. Después de la pausa, mis amigos, seguimos con este tema, la mente inconsciente y la programación neurolingüística. Celulares Alex, ventas al por mayor y al detalle en Liberia. Visítenos además en Playas del Coco y en Tamarindo. Amigos, estamos de regreso acá en nuestra casa en Canal 5 Guanacaste. Quien les saluda, bueno, su amigo Luis Diego Dígeres, ya me conocen. Y bueno, he tenido la oportunidad de conocer a más de uno, así que nos observa. Y la verdad me motiva mucho, me alegra un montón tener contacto con ustedes. Esto que me apasiona tanto. Y bueno, por eso estamos acá semana a semana trabajando con ustedes. Pero bueno, no es un trabajo, es una pasión. Todo el equipo Canal 5 igual le agradezco todas las enseñanzas que me han dado, todo el apoyo, porque ustedes me ven acá, pero detrás mío hay un personal
inmenso que está trabajando para que poderles llevar información a ustedes, no solamente conmigo, sino en el noticiero, por ejemplo, y los demás programas que tiene Canal 5. Así que bueno, lo más importante son ustedes, pero detrás mío hay un equipo inmenso que le agradezco un montón. Hoy, bueno, ya retomando el tema del inconsciente, el inconsciente y la programación neurolingüística, la hipnosis ericksoniana y los estados de trance, ¿verdad? Porque por ahí van. Milton Erickson fue un genio en lo que era el cambio del comportamiento humano. Él creó su propia filosofía de vida. De hecho, me gustaría que usted empezara a leer la historia de Milton Erickson. Es una vida de mucha resiliencia, cuando a él lo daban por muerto prácticamente, y más bien utilizó los estados de trance para mejorar. Él sufrió muchas enfermedades a través de la vida y empezó a ayudar a una infinidad de gente con metáforas, con cuentos, porque al final de cuentas, ya al final de su vida él se quedó trabajando en esa parte, las metáforas y el cuento. El doctor Richard Bandler, como ustedes ya saben, él es el creador de la programación neurolingüística. Él empezó a modelar a Milton Erickson, se sentó con Milton Erickson y le dijo: usted utiliza tales y tales palabras. Y Erickson se sorprendió mucho y dice: es cierto, yo utilizo tal y tal, también utilizo esta y esta otra. Y ahí nace el modelo Milton en la programación neurolingüística. El modelo Milton, tenemos dos modelos, el metamodelo y el modelo Milton. El metamodelo es para hacerle preguntas a usted directas, esas preguntas que lo hagan a uno caer en razón, que uno dice: wow, qué fuerte, yo no sabía que esto era la situación, no sabía que mi panorama de vida era esto, no sabía que pensaba de tal manera. Ese es el metamodelo. Y el modelo Milton ya es para hablar directamente con la mente inconsciente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente lo que hacemos es desviar la atención, desviamos un poco la atención a la mente consciente. Cuando usted tiene la mente consciente, es esa mente que usted le dice: esto no va a servir, o tengo frío, o me duele la mano. Esas vocecitas, esa es la mente consciente. El inconsciente es el jefe. Aquí está el consciente y aquí está el inconsciente. El inconsciente es el jefe. Si podemos llegar a él, si podemos comunicarnos con esa mente inconsciente, usted quiere un poder inmenso, un poder de autocontrol, un poder de autoestima, un poder de conocimiento, un poder de perspectiva de vida, un poder de motivación inmenso que usted ni se imagina. Eso lo hacemos en PNL, eso lo hacemos en mis sesiones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Uno es mediante la relajación. Apagamos la mente consciente para empezar a darle órdenes a la mente inconsciente, lo que usted ocupe trabajar. O la otra son las metáforas y los cuentos. Hay muchas historias de Milton Erickson. Recuerdo una de un paciente que tenía una floristería, la más grande en Nueva York. Era una persona con cáncer que el hijo de él era médico. Sin embargo, este señor no creía en los médicos, ni en los psicólogos, ni en los psiquiatras. Va donde los médicos y no hay nada que hacer, donde los psiquiatras igual, hay un rechazo por parte del señor. Va donde Erickson ya no quería atenderlo porque él decía que ya sabía que esta persona no creía tanto en la parte terapéutica y que ya estaba desahuciado y que él no creía en los estados de trance y en la programación neurolingüística. Entonces, ¿qué sucede? Que llegó el doctor Milton Erickson y empezó a hablar, empezó a contarle un cuento de unas semillas, un cuento de unas semillas, cómo unas semillas crecen fácilmente, cómo esas semillas con un poco de agua comienzan a crecer tranquilamente, sin necesidad que nada les estorbe, sin creencias negativas, inclusive naturalmente, unas semillas que crecen naturalmente, solamente recibiendo los rayos del sol, y a medida que el sol les comienza a llegar, van a ser más y más potentes. Entonces, ¿qué sucedía con esa metáfora? Que esta persona que no creía en la programación neurolingüística estaba empezando a caer en un estado de trance, en una conversación corriente. Resulta que después ingresó la esposa del señor y esta persona no se dio cuenta que la esposa había entrado, porque Milton Erickson estaba hablando con él. ¿Y qué hacía Milton Erickson? Le estaba regando el agua a las semillas en la mente, le estaba modificando el paradigma. Y así estuvieron 3 horas
de 9 a 12. Luego pararon para almorzar y la tarde volvió otra vez Milton Erickson. Y terminó la historia hablándole de un amigo, de mi querido amigo John, le contaba. Entonces Milton Erickson le hablaba de que él tenía un amigo que solamente podía comenzar a relajarse a medida que comenzaba a respirar profundamente. Y mientras lo hacía, todo su cuerpo comenzaba a aflojarse. Y mientras más lo hacía, comenzaba a sentir mucha, pero mucha paz. Inclusive si había algún dolor, alguna dolencia o algún pensamiento negativo, comenzaba a irse. Mientras esta persona, el querido amigo de Erickson, comenzaba simplemente a relajarse, a sentirse cada vez más tranquilo, sentirse mucho, pero mucho mejor. Entonces, ¿qué hacía Erickson acá? Erickson le contaba una historia que es como, digo esta cosa para que lo escuche tal persona, ¿verdad? Entonces, ese amigo, mi querido amigo John, en realidad le estaba diciendo que era él mismo, que era el cliente que él tenía en ese momento, el paciente que estaba ahí. Al final de cuentas, para no cansarles con las historias, porque no es no cansarles, más bien es para que ustedes busquen la historia del Dr. Milton Erickson, que para mí ha sido quizás el más grande terapeuta que ha caminado sobre esta tierra, que nos dejó muchas enseñanzas que al día de hoy muchos honramos su presencia y vamos bajo su sombra, ¿verdad? La sombra de la grandeza que él tenía, porque yo tuve la dicha de venir de una cadena del Dr. Milton Erickson. El Dr. Milton Erickson le enseñó a Richard Bandler. Richard Bandler fue entrenador de Gustavo Odio, que para mí es el mejor terapeuta que hay en Costa Rica. Yo tuve la dicha de formarme con don Gustavo. De hecho, fui la mano derecha de don Gustavo en todas las certificaciones que él impartió, con clientes que él tenía. Entonces es una cadena que seguimos ahí. Aquí en Guanacaste trabajamos eso, la PNL pura y el modelo Erickson de cambio. Entonces lo que quiero decir es que los insto para que vean esas historias de Milton Erickson, la historia de vida que él tenía, y van a empezar a entender más la programación neurolingüística y a enamorarse de ella. Erickson también tenía el poder de la escritura, ¿verdad? Que era el poder de la escritura, de escribir. A nivel de publicidad también se puede hacer. Hay ciertas palabras que utilizamos nosotros en el modelo Milton y en la PNL, que es para hacer el mensaje más potente, para que llegue más a la mente inconsciente. Porque si llegamos a la mente inconsciente, llegamos al recurso puro, como decía la Matrix, el poder, ¿verdad? Él tenía una secretaria que le dolía la cabeza y no quería trabajar. Ese día no quería trabajar. Entonces Erickson le pidió que hiciera una carta, que él iba a narrar una historia y que ella tenía que escribirle. Ella estaba como de mala gana, según dicen, y empezó a escribirla, y al final de cuentas fueron órdenes que Erickson estaba dando a ella para que mejorara la salud, para que el dolor de cabeza se fuera. Cuando terminó de escribir, ya el dolor había desaparecido. ¿Qué era esto? Era la mente inconsciente. Erickson se dirigió a la mente inconsciente sin que la otra persona se diera cuenta. Es lo que yo les decía, tenemos la mente consciente y la mente inconsciente. Lo que hacemos en PNL es quitarle la atención a la mente consciente. Hay muchas formas de hacerlo. Erickson, por ejemplo, le dijo a una persona: escríbame esta carta. Fue una forma de desviar la atención, que la mente consciente se apagara. ¿Por qué? Porque la lógica no iba a estar ahí. Si usted es secretario y su jefe le dice: hágame esta carta en específico, o escriba esto que yo le estoy diciendo, usted lo hace automáticamente, ¿cierto? Entonces ahí no entra la lógica, nada más entra el escribir, el dejarse ir. Y la mente inconsciente es el jefe. Las palabras que iban dentro de esa carta era el poder. Hay ciertas palabras también que se pueden utilizar en mercadeo, en publicidad, para hacer los anuncios más fuertes, que lleguen más a la mente inconsciente. Imagínense el poder que tuviéramos o que tenemos a mano, por ejemplo, con sus hijos que son estudiantes. Haga de cuenta o visualícelo ahora mismo. Si tenemos un hijo que tiene unas malas notas, que un bajo rendimiento académico, y le modificamos el sistema, le modificamos eso donde la persona adquiera o aprende directamente del inconsciente, ¿cómo no van a mejorar los resultados? Me atrevo a decir que mejoran un montón. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Liceo Laboratorio. Bueno, doña Mayra, la junta directiva, tienen como 4 años de estarme pidiendo que colabore con ellos. Entonces, el primer año yo recuerdo
que me llegaron, parte de los estudiantes que me llegaron, que me asignaron, eran estudiantes que iban muy mal, pero muy mal, y tuvimos la dicha de tener un 100% de rendimiento. Todos ellos pasaron. No estoy diciendo que gracias a mí, claro, pero también hay un equipo detrás, está la familia, está el papá, la mamá que están apoyando, están los profesores también, está la institución en sí que está detrás, pero también no podemos olvidar el hecho que también fuimos parte de esa mejora en ese estudiante. Entonces, esa es una de las tantas ramas que podemos trabajar en mi consultorio, en mi oficina de programación neurolingüística, la parte educativa, la parte de memoria. El inconsciente es muy potente. Imagínense si usted puede estar feliz todo el tiempo. Imagínense qué bonito sería como llegar y ser como un robot en buen sentido, y tocar un botón y sentir X emoción. Bueno, eso lo podemos hacer con programación. Que usted sienta una emoción solamente activando alguna parte de su cuerpo, o algún gesto, algún movimiento, algo suyo, una emoción propia, la que usted quiera sentir. Eso lo hacemos en PNL, y es una forma más de trabajar con la mente inconsciente. Si no haya conocido este tema, espero que le deje esa pasión que yo tanto siento. Espero haberla podido transmitir de lo que es la mente inconsciente y el poder que ella tiene. Mis amigos, siempre es una bendición contar con su presencia. Agradecerles, nada más me queda agradecerles por seguirnos, por acompañarnos, por todas esas palabras de aliento, también esas críticas positivas que son enseñanzas para mí. Y bueno, muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.